procurador Romel Moreno Manjarres que me tome hoy aquí esta visita, que nos visite en este estudio. Romel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Luis, gracias por la oportunidad. De verdad que muy contento de estar en la Ciudad de México y sobre todo aquí en tu programa, en términos de hacer una especie de conteo de la administración 2007-2013. La verdad que es una gran oportunidad. Gracias a ti particularmente por esta oportunidad. ¿Cómo calificas 2007-2013? ¿Cómo calificas estos años de trabajo? ¿Qué es lo que veías tú en el Estado al momento en que ingresaste? ¿Qué es lo que ves en estos momentos? Primero, un año muy intenso, de 2007 a la fecha. Estamos hablando de una etapa en la que Baja California, concretamente la ciudad de Tijuana, se destacaba en los primerísimos lugares de la cantidad de secuestros, de homicidios, de ejecuciones, robo de vehículos, y veíamos de alguna manera una dinámica muy complicada, de tal suerte que hoy a la fecha estamos hablando de una visión que se dio precisamente en cómo despresurizar los delitos de alto impacto. Y hoy tenemos básicamente un estado, si no tranquilo, pero bastante, con una metodología ya mucho más adecuada a esas circunstancias, y por lo tanto estamos en un momento en donde no solamente los números, sino también la percepción, la propia comunidad lo puede reflejar y decir que es otra etapa y sobre todo en una calma intensa. Fíjate que eso es bien importante, la percepción. El tema de la seguridad no se puede ocultar con un dedo. Hoy la gente siente si hay inseguridad, aunque los mismos medios de comunicación inclusive no lo reporten, como está sucediendo en muchos lugares de la República Mexicana, que desgraciadamente por el narco, por la mafia, amenazan a los periodistas, ya no reportan, ya no escriben, pero de todas maneras la gente lo sabe. Tú platicas con gente en Coahuila y te dicen, acaban de matar a otra persona, nos aventaron cuerpos en tal lugar. Lo saben, se siente, se vive, y es un aire muy pesado el que se respira cuando hay inseguridad y cuando hay violencia. Y tú me dices, hemos mejorado los números, que ahorita me comentas algunos, por supuesto, pero también la percepción. Claro. A ver, cuéntame los números. Primero, por ejemplo, te platico, en esa época, 2007, estábamos hablando de más de 225 secuestros denunciados. 225. Quiere decir que inclusive en esa etapa estábamos por encima del estándar de Juárez, Ciudad Juárez. ¿Qué quería decir? Que no solamente era el número frío y estadístico de denuncia con confirmación, el delito de secuestro se persigue de oficio, sino 4 veces más. Es decir, la gente estaba percibiendo que había no solamente ese número, inclusive había un debate muy serio con el sector empresarial, con de alguna manera todos los grupos intermedios, y la propuesta es: ¿qué hacemos para disminuir estos delitos? Porque no son ni siquiera los 200, son mucho más. Hoy, en este momento, en el Estado no tenemos ningún secuestro. ¿Ninguno? Ninguno. Cero. Cero. Siguiente, no significa que no haya secuestros. Es decir, puede ser que no estén denunciados, pero nuestra visión es cómo trabajar precisamente con estos esquemas de percepción para estar con los grupos, y de entrada fue como mucho se hizo. Bueno, es que a lo mejor está tal número, pero yo siento que mi amigo, el conocido, y eso lo estamos monitoreando, no solamente, repito, porque ahorita podemos decir, bueno, este es nuestro número, hablando de una estadística. Además, nosotros como Fiscalía, es decir, la Procuraduría, la Constitución es muy clara, es decir, seguimos delitos del fuero común. Por lo tanto, en este momento puede ser que en una semana se presente un caso, y estoy haciendo la distinción entre privación ilegal de la libertad y estoy haciendo también sobre todo con la connotación de desapariciones, es decir, hablando del tipo penal de secuestro como tal. Y por eso tenemos que ser muy enfáticos, porque básicamente el secuestro trastoca no solamente ya en el ámbito de la sociedad, sino también del ánimo de las comunidades, y a eso voy. En este momento te puedo decir ese número, tan frío como es, pero no solamente sería el número, sino cómo se percibe y qué está sucediendo en ese sentido. Y creo que estamos ahí, básicamente son los propios empresarios los que están expresando este aspecto. A ver, ahora presúmenos, ¿cómo lo lograron? Mira, creo, no es fácil. No, primero el reconocerlo. Es decir, tenemos un problema muy serio, muy delicado, y no estamos trabajando unidos. Vamos a hacer algo, te hago como una analogía al gobierno federal. Claro, de hecho. O sea, el día de ayer dan cifras ya muy concretas, 4,000 y pico de muertos durante la administración, y eso, digo, con todo respeto a las administraciones anteriores, pero no se atrevían a hacerlo, nunca supimos cuántos muertos había, ni cuántos desaparecidos, ni desplazados. Primer paso, reconocer el problema entonces. Definitivamente, porque estamos entonces construyendo una realidad de la cual partimos. Es decir, siempre hay esta parte de la área gubernamental de legitimarse, de per se. Claro. Pero lo primero que tienes que decir es, tengo un problema, sí lo tengo, y muy serio. Por lo tanto, fue ese exactamente el esquema que reconocimos. ¿De qué tal tamaño era? Bueno, del tamaño de que no sabíamos ni siquiera, podíamos hablar de números, pero a lo mejor había un universo en donde teníamos que cruzar información, teníamos que estar en línea todo el tiempo precisamente para detectar aquellos asuntos que no estaban siendo denunciados. Por lo tanto, pasamos a una etapa de coordinación que creo que ha sido como la fórmula en donde el Estado mexicano actúa como tal. Es decir,
entra en una visión donde todo lo que es el componente esencial del Estado mexicano, hablando de los 3 niveles de gobierno. O sea, ustedes no están peleados, ¿no? La policía municipal no se pelea con la estatal, ni la estatal con la federal, no hay esos problemas, ¿eh? Así es, evidentemente al inicio había como todo, ¿no? Una serie de desconfianza, es decir, aquí está la información, no soy tan entusiasmado de compartírtela, pero gracias a la voluntad política en concreto del gobernador Zoran Villán fue precisamente el entrar, independientemente de los esquemas que se pudieran dar, el reconocer y todavía más el ejército mexicano, los niveles estatal, federal y municipal se ponen de acuerdo. Creo que eso fue elemental porque entonces cada quien tomó una actividad. En el caso de la Procuraduría Estatal fue el tema de secuestros, el tema del narcomenudeo, el tema del robo de vehículos, cómo veíamos de alguna manera una frontera que estaba trastocada por el crimen organizado y que además estaba explorando en nuevos delitos que en ese momento básicamente eran los que eran del fuero común. Por lo tanto fue como, primero entonces, reconocer el problema, segundo, organizarnos y coordinarnos, capacitarnos, un proceso de depuración muy intenso y obviamente eso vino en consecuencia a la confianza ciudadana. Ahora, poco a poco han estado ustedes implementando también por zonas, en regiones, un nuevo sistema de justicia, algo que es bien diferente a lo que vimos aquí en la Ciudad de México, a lo que se vive en muchos lugares de la República Mexicana. Si usted ve un ministerio público aquí en el DF, ay, que Dios lo bendiga, discúlpeme, no es algo muy agradable, de verdad, están mejorando, están tratando de hacer muchas cosas, pero no están todavía entrando de lleno a lo que vendrá siendo un nuevo sistema de justicia que se aplicará en todo el país en algún tiempo más. A ver, cuéntame, ¿cómo le han hecho en este sentido? Primero hay una reforma constitucional, claro, en 2008, a diferencia de entrada, y de estas políticas públicas, por lo general siempre vienen del centro. Estas políticas surgieron en los estados, que es lo que hoy se está legitimando, el esfuerzo que se ha hecho. 3 estados de la República que hoy están como activos en el tema y del trabajo fuerte que se va explorando en este tipo de ejercicio. Nosotros iniciamos precisamente también partiendo del hecho que no solamente era el tema de seguridad, sino el tema de justicia, de tal suerte que tienes que buscar no solamente la detención de, en este caso, los responsables, sino ir más allá, es decir, cómo soy capaz de enviar a prisión a estas personas sin las falencias que tiene el sistema, dicho sea de paso, cómo funciona el sistema tradicional, con la cantidad de problemas que hay en los testimonios, con la cantidad de circunstancias que se dan. El individuo no tiene acceso a la justicia, no conoce al juez. Es decir, hay una serie de componentes importantísimos y tiene que ver con la educación, tiene que ver con la capacitación. Y eso fue el tema que tomamos la ruta en el Estado, de ir por región, por una manera gradual. Iniciamos en Mexicali en el año 2010, pero atrás hubo una capacitación muy intensa, una adquisición de tecnología, una tecnología que se adquirió de punta en el área forense. El tema, obviamente, de la coordinación con las autoridades municipales es clave. El trabajo con los municipios, no se diga con el juez, no se diga con el fiscal, con el defensor. Hubo obviamente la manera de cómo poder generar un ambiente mucho más de incentivos, salarios más dignos a los fiscales y a los defensores. Me parece que también la dignificación de los espacios, se crea un centro de justicia con una infraestructura millonaria, precisamente para darle cabal entrada a un sistema de esta naturaleza. Bien importante el tema de los forenses, porque en este país nos hemos olvidado de la ciencia en todos los aspectos, desde la investigación, pero también desde el punto de vista forense, desde el punto de vista policial. Cuando vemos programas, a lo mejor algunos son muy exagerados, hay que decirlo, como CSI o algo por el estilo, digo, a veces sí están muy exagerados, es demasiada ciencia ficción lo que vemos ahí, pero sí estamos viendo un elemento clave que es estar investigando con elementos científicos un asesinato o un secuestro o un hecho delictivo. Y cuando tienes elementos científicos, tienes todo a tu favor, porque ahí ya no estás haciendo un expediente en base a dichos. Ya no es que el vecino de fulanito, bla, 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 te dijo y haces un expediente dándote. No, este es un expediente con ciencia, es un expediente en donde tienes las pruebas y en donde las tienes que sustentar muy bien. ¿Por qué no nos cuentas, Romel, un ejemplo de un proceso? ¿Cómo sucedería un proceso penal en estos momentos en uno de los lugares, por ejemplo en Mexicali, donde ya está implementado el nuevo sistema de justicia? Pero tenemos que ver, cambia un código, el código cambia, por supuesto, hay reglas del juego distintas, tenemos un escenario en donde primero tenemos que calificar la detención. En ese sentido, las policías tienen que tener la capacidad de hacer las detenciones y hacer flagrancia o las investigaciones en su momento, porque hay un juez de garantías. Un juez de garantías que va a valorar exactamente la naturaleza de cómo se llevó a cabo esa detención. Por lo tanto, empiezas a revisar
tu esquema procedimental, cómo haces las detenciones desde el punto de vista policíaco. Tenemos a la persona que ya está detenida, está frente al juez y tiene garantías. Tienes un juez de garantía. Voy a decirte una impertinencia. A ti no se te hubiera pegado Florence Cassés. Bueno, obviamente es otra, claro, es un tema, por supuesto. Vamos, de entrada se exacto, truena el asunto. Claro, y son las reglas del juego, es distinto porque precisamente mucho del debate es exactamente cómo se llevan a cabo estas detenciones. Y por lo tanto tenemos que haber aprendido todos una lección básica que es la detención y precisamente llevar a este juez para que ese juez hubiera determinado la legal o no detención precisamente de esta persona. O de cualquier... Lo tienes ilegalmente, se va a la calle, aunque el tipo se lo asesine. Indudablemente, y ante la vista de todos es lo que estamos observando. La aplicación del debido proceso, las reglas del juego en donde México es parte de los derechos internacionales, de los tratados por los cuales ha asignado este compromiso, y estamos entrando a una etapa totalmente distinta. Llevas a esta persona ante el juez de garantías, luego ¿qué pasa? Pero obviamente tiene que tener un defensor, y el defensor tiene que tener la misma capacitación que tuvo que tener el fiscal. Dicho sea de paso, obviamente aquí lo que hace y pone en perspectiva es que estamos hablando de un periodo en el cual tenemos varias acciones. Primero, que este mismo juez tome la determinación de esa calificación, y si se hace esa calificación y es positiva, pensando se vincula al proceso. De tal suerte que entramos, puede ser que haya muchas veces las audiencias se van generando en esta dinámica y por lo tanto en una misma audiencia se pueden llevar a cabo 2 o 3 o 4 actividades, como sería ya una actividad de vinculación, en donde ya estás vinculado propiamente y entonces entramos a debatir exactamente los temas que se van a presentar en juicio oral si fuera el caso. No hay que perder de vista que de las propuestas que hay en el sistema acusatorio son las salidas alternas. Es decir, las salidas alternas puede ser que en ese momento la persona vaya a confesar el caso y diga, simple y sencillamente yo cometí ese homicidio, ese secuestro, y entonces nos ahorramos el juicio. Y podemos llegar a un entendimiento en lo que se le llama el juicio abreviado, o en su momento puede ser un acuerdo reparatorio. Obviamente no estoy hablando de delitos graves. Es decir, hay una técnica... Sí, algo menor, porque si ya es grave, entonces sí ya va a un proceso. Por supuesto, siempre y cuando obviamente se den las condiciones, siempre y cuando se dé el debate, después entramos ya poco a poco a otro tipo de audiencias. Es muy largo irlo de alguna forma planteando, pero una manera resumida es que lo que se está planteando en definitiva es que cambió el derecho penal. No es solamente llevar a esa persona forzosamente a una sentencia, sino a la resolución de un conflicto. Y nos parece que ahí es donde está la trama de todo, en la naturaleza misma de desfogar el sistema, siempre y cuando una cosa sea penalmente relevante, pues obviamente iría a un juicio oral. Pero, por lo tanto, creo que la propuesta del sistema acusatorio es que se den una cantidad de resoluciones que puedan ser antes de llegar a este juicio y, por lo tanto, podamos ir de alguna manera determinando todo este tipo de actividades que son noticias criminales o que son temas que van de alguna manera enfocándose en la defensa, en el contrainterrogatorio, en la manera en que te defiendes, en la manera en la que vas a exponer testimonios, en la manera en que vas, como lo acabas de decir, Luis, precisamente la parte científica. Estoy ahí yo a lo mejor negando un hecho, pero básicamente me está condenando la acción. Sí, dado que ahí está la prueba. El ADN, si ya tienes la muestra de sangre o de cabello o algo así, pues ya, tal cual. Ya está. Y estamos hablando obviamente de esta dinámica novedosa que se está planteando, pero además de ello no solamente es el juicio oral, sino la justicia alternativa. La justicia alternativa que está proponiendo precisamente... Que es no llegar a tribunales. Que es no llegar a tribunales, así es. Llegar a un acuerdo. Claro. A ver, tú me comentabas hace unos momentos fuera del aire, Romel, se llevaron a cabo en un año 70 juicios, ¿no? Así es. Por lo tanto, obviamente estamos hablando de una cantidad de miles y miles y miles de asuntos que se resolvieron por justicia alternativa o por los esquemas que está el propio Código Procesal planteando, como los que te acabo de comentar, que son estas figuras novedosas que la gente va a empezar a escuchar, como los criterios de oportunidad, los acuerdos reparatorios, la suspensión del proceso a prueba, es decir, planteamientos distintos para darle un tratamiento distinto a cada delincuente o a cada persona que se enfrenta al sistema. Muchas veces ni siquiera tenías antecedentes penales, enfrentaste un problema de naturaleza de por ejemplo, un daño en propiedad ajena, en el caso de un homicidio culposo, tú no tienes un antecedente penal, sin embargo estás enfrente de un sistema que te tiene que dar un servicio. Y por eso también tenemos que ir revisando de la mano no solamente la parte técnico-jurídica, sino también algunos componentes de la iniciativa privada que van a generar un ambiente en el cual ya estaremos hablando del servicio educativo, del servicio médico y en paralelo, por supuesto, que del servicio de justicia. Bueno, pues Romel Moreno Manjarres, ha sido un placer tenerte hoy aquí en este espacio informativo. Es el Procurador de Justicia del Estado de Baja California y pues si nos permites seguiremos en este tema y seguiremos viendo los avances ahí en Baja California. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis, a todos los